tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Destino Rauch, después de la pausa en vivo que nos tomamos la semana pasada con el programa que emitimos en homenaje al querido Flaco Mantini, que nos dejó hace unos días, y bueno, teníamos una entrevista con él, hecha por Alejandro Izquierdo, de hace algunos años, pero que nos parecía que era valiosa para poder recordarlo a este personaje de Rauch, tan divertido, tan alegre y tan simbólico, de alguna manera, de lo que somos los rauchenses, y que marcó una época, sobre todo en el aspecto musical, para mucha gente. Hoy damos vuelta a la página y volvemos a entrevistar, en este caso, a un amigo, lo puedo definir de esa manera, a Juan Esteban Basagastegui. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Bueno, teníamos ganas hace algunas semanas de charlar con vos, no encontrábamos el momento, pero ahora se dio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contento de haber sido invitado. Muchas gracias, gracias por eso. Bueno, tenemos muchos temas para conversar con vos, porque tenés varias facetas en tu vida y bueno, de alguna manera la que más ha descubierto e impresionado a la gente últimamente es esta faceta de escritor, ¿no? No al descubrirla porque ya venías haciéndolo, pero ahora correcto, a partir del libro, ¿no? Ha salido un poco a la luz. Exacto. Sí, a partir de la publicación el año pasado de mi primer libro de cuentos, de Truculencia, bueno, como que se ha dado un poco, que la gente conoce otra faceta, como vos bien decías, de lo que me pasa a mí en mi vida todos los días, ¿no? No me animo a decir que te cambió la vida porque es muy drástico, pero de alguna manera te modificó los hábitos, ¿no? Truculencias, porque te veo presentarlo en otras ciudades, un reconocimiento, ¿no? Sí, la verdad que estoy terriblemente sorprendido del impacto que ha tenido. Yo no esperaba que fuera tan buena la recepción de la gente. Son mis primeras armas en publicación, no escribiendo, porque uno escribe desde hace 20 y pico de años o más, pero sí que es la primera vez que se haya publicado algo, entonces que haya tenido tan buena recepción, y aparte un género que no es del gusto de todo el mundo, como es el terror o el suspenso, el misterio, y bueno, ha tenido una muy buena recepción, sí, por suerte. ¿Y a qué atribuís que en un mundo donde por ahí se vive diciendo, bueno, que paz y amor, que cada vez queremos ir hacia ese lugar, uno ve los pedidos de WhatsApp, todo el mundo hablando de la amistad y todo, de pronto aparece un libro de terror y es un éxito? ¿A qué lo atribuís? Bueno, eso, digamos, a ver, yo creo que tiene que ver también con cómo están redactados los cuentos. Son 13 cuentos. La gran mayoría uno no se da cuenta, pero los ambienta por ahí sin querer en la ciudad donde uno vive o en ciudades parecidas. Entonces yo creo que la mayoría de la gente ve eso. Son cuentos que está bien, están ambientados con alguna dosis de terror, pero no es lo que más aparece, sino tiene que ver por ahí algo más con el suspenso. Hay algunas cuestiones sociales, por ahí temas actuales, que uno por ahí ve en los noticieros, y siempre con algún tinte sobrenatural. Yo creo que es un libro de alguna manera un poco actual con eso, que tiene que ver con Rauch. Hay cuentos que suceden en Rauch, cuentos que suceden en la zona rural, entonces como que no siempre el suspenso y el terror tiene que estar ambientado en la ciudad de Buenos Aires o en Nueva York o en Madrid, sino que puede pasar en Rauch también. Y eso creo que ha gustado también, ¿no? Atrapa. Vamos a contarle a la gente, Juan, estamos hablando con Juan Esteban Basagastegui, que es un contador público de nuestra ciudad, que trabaja en un estudio contable, el estudio Palazzo, más importante de aquí de nuestra ciudad, pero que también tiene esta faceta de escritor. Y que sacaste el libro, ¿cuándo? ¿En octubre del año pasado? Fue en julio del 2018. Julio del 2018. Sí. ¿Y qué ha pasado desde que sacaste el libro? Porque has tenido muchas presentaciones. Sí, lo presentamos en Rauch, en Tandil, en la Feria del Libro de Tandil. En Rauch, bueno, una presentación general y una nueva presentación este año en el marco de la Feria del Libro que organizó la Biblioteca Guido Hispano. Estuvimos en Azul, en Ayacucho, ahora en Las Flores. Habíamos pasado también por La Plata y Buenos Aires, General Belgrano, Pila. Bueno, hemos recorrido la zona, y una manera de hacerse conocer. Uno no se puede quedar sentado esperando que las librerías o las editoriales, como por arte de magia, pongan en el tapete a un libro de alguien que recién empieza. Digamos, yo no soy un escritor consagrado, ni mucho menos, no soy Sacheri, no soy, digamos, que bueno, ahora si Dios quiere va a venir a Rauch.
no soy Sábato, no soy vos, soy Juan Esteban. Entonces, bueno, uno tiene que dar a conocer su obra también, porque si no es imposible que la gente te conozca cuando uno recién arranca. Claro. Y se ha dado la particularidad de que vas de la variable desde presentar el libro hasta... El otro día estás en las escuelas me contaba uno de mis hijos que estuviste leyendo uno de los cuentos. ¿En qué contexto? Sí, bueno, se dio en función de la maratón de lectura, la 17ª Maratón Nacional de Lectura, que bueno, fui invitado por distintas escuelas secundarias, por la escuela 15 también. Con la escuela 15 estuvimos trabajando con los chicos de sexto año C y D en la redacción de cuentos de terror, justamente. Y bueno, ellos presentaron sus cuentos en el marco de la Maratón Nacional. Habíamos estado trabajando en la redacción y cuestiones más formales durante el mes de septiembre. Habíamos trabajado también en el mes de julio con los chicos de sexto año A y B de la escuela 15, también con una especie de taller literario orientado hacia el terror, también en el marco de lo que fue la Feria del Libro de la Biblioteca Guido Hispano. Y después, bueno, fui invitado por la Escuela Secundaria 2, la Escuela Secundaria 3 y el Instituto Secundario de Rauch, para, bueno, contar un poco en qué consiste esto de escribir, por un lado, cómo se hace para escribir un cuento, y a su vez qué matices uno le agrega para transformar esas historias que uno escribe en una historia de terror, ¿no? Una historia de suspenso, una historia violenta, cómo se hace para escribir con sangre, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que, bueno, no lo puedo creer, está buenísimo, y me encanta que las escuelas tengan ese vuelco hacia un género que por ahí no está tan estudiado, que no nos quedemos solamente con leer por ahí lo que de los programas nacionales de lectura obligan a autores por ahí del siglo XX o del siglo XIX, que por ahí a los chicos mucho no les agrade, sino que se vuelque a esto, que es autores nuevos, no porque sea Juan Esteban, sino cualquier autor nuevo. Está muy bueno, yo creo que llega bastante más a los chicos que por ahí un autor que uno lo ve en un busto, no sé, uno piensa en Cortázar, en Borges, que son extraordinarios, pero por ahí resulta difícil que un chico de movida los lea porque sí, ¿no? Claro. Y pensaba, mientras te escuchaba atentamente, Juan, que la particularidad de ser escritor desde un pueblo, porque si uno lo hace en la ciudad, probablemente tenga la posibilidad de llegar más rápidamente a un público masivo, pero el reconocimiento inmediato te lo da el hacerlo en un pueblo, porque acá rápidamente tuviste el derrame del libro, ¿no? Sí, en una ciudad grande, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, por ahí uno tiene más contacto con la editorial, llega más fácil a una editorial. En una ciudad chica eso no sucede, llegar a una editorial es bastante más difícil, no digo que sea imposible, pero es bastante más difícil. Pero se da el efecto contrario. En una ciudad grande, por ahí uno está en un círculo muy cerrado de escritores y los que te conocen son los que escriben a la par tuya. Pero claro, en Rauch, bueno, uno por ahí dice Juan Esteban y quizás alguno sepa que trabaja en el estudio o alguno haya ido a la primaria conmigo o a la secundaria. Entonces, bueno, o nos conocemos de otros ámbitos como puede ser el deporte o bueno, otras cosas también. O el propio coro que yo canté bastante tiempo también ahí, entonces bueno, se da otra cosa que en las grandes ciudades no existe eso, ¿no? Claro. ¿Y de dónde surge la inquietud? Primero por escribir y después en esta modalidad del terror, porque alguna vez te he entrevistado y hablábamos de esto, incluso hasta por una cuestión de contraste de personalidad, ¿no? Una persona tan sencilla como sos y tan por ahí bonachona, que todo el mundo lo reconoce de esa manera, y después a la hora de escribir. Bueno, sí, yo siempre de chico me gustó leer. Siempre había muchos libros en casa. Mamá y papá siempre compraban libros, enciclopedias, libros de ficción, de cuentos, novelas. Y bueno, yo siempre tenía libros a mi alcance para leer. Y siempre de chico, en la biblioteca Villique, cuando teníamos tan pocos años, 10, 11, 12 años. Después, bueno, ya empecé a leer novelas, cuando adolescente, novelas más elaboradas. ¿Pero lo hacías por inquietud propia o tus padres te impulsaban a que leyeras? Era por inquietud propia. En mi casa era muy lector mi papá, que leía aquellas viejas revistas Intervalo, El Tony, D'Artagnan, que traían historias en cómic para adultos, digamos. Y bueno, yo donde podía le robaba la revista para leerla yo, ¿no?
Pero a su vez, bueno, estaba toda esta cuestión de que ellos compraban libros, entonces siempre había muchos libros en casa y siempre yo tenía algo para leer. Y bueno, ya de adolescente, encontré en Edgar Allan Poe o en Howard Phillips Lovecraft, autores del género que me fascinaron, ¿no? Y bueno, ya después más en la etapa de la juventud, donde conocía la literatura de Stephen King, bueno, ya ahí el terror se hizo una base, ¿no? Pero siempre me gustó desde chico, yo miraba series relacionadas, El Pulpo Negro, Ve Invasión Extraterrestre, El Garante, bueno, cosas que veíamos. ¿El Eternauta? Bueno, el Eternauta, el cómic, claro, sí, sí, excelente, sí, sí, de Germano Westergel, sí, fantástico. Y bueno, siempre me gustó de chico y después, bueno, en algún momento se me dio esta cuestión de lanzarme a escribir y bueno, ahí vamos, ¿no? Pero uno ahora estamos hablando del libro Truculencias que salió en julio del año pasado, pero ¿cuándo arrancaste a escribir, digamos? No, yo empecé a escribir cuando estaba en la facultad, estudiando allá por principio de la década del 90. Ahí me lancé a escribir, siempre recuerdo que uno de los primeros cuentos, que también fue a un concurso en la biblioteca y obtuvo alguna distinción, era un cuento, justo estaba en el tapete el arrepentido Daniel Silingo, que había participado en los vuelos de la muerte y que lo estaban por extraditar de España a Argentina, a principios de la década del 90. Y bueno, me llamó mucho la atención ese tema y yo quise escribir un cuento que tuviera que ver con los vuelos de la muerte y desde la óptica de un preso desaparecido, digamos, y a su vez también desde la óptica de un torturador que no está muy cómodo con lo que está haciendo, sino porque lo están mandando. Y bueno, en primera persona los dos protagonistas, y bueno, tiene algún conflicto que tienen que resolver y un desenlace. Y bueno, ese creo que fue el segundo o tercer cuento que escribí, y la verdad que me gustó cómo quedó. Bueno, después tuvo alguna distinción, pero las distinciones son otra cosa, ¿no? Bueno, siempre uno intenta volcar cosas en historias, ¿no? Y bueno, ahí salió la pasión y después uno fue escribiendo de distintas cosas, ¿no? Y sintéticamente, porque la historia es bastante extensa en cómo sucedió, porque la has contado, pero ¿cómo llegas a la posibilidad de escribir un libro? Porque uno dice, lo ve, pero no fue editado en Rauch, que eso los escritores que han editado lo han hecho casi siempre aquí en Rauch, de manera bastante casera, ¿no? Este es un libro elaborado. Sí, digamos, a ver, yo no escribía demasiado, pero intentaba escribir siempre algo todos los años. Y bueno, hasta el 2002 lo hice, después tuve un parate entre el 2002 y el 2011 donde, bueno, por ahí por cuestiones familiares, cuestiones laborales, yo bajé el tiempo que le dedicaba a la escritura y escribí muy poquito en esa época. Y a partir del 2011 me empecé a vincular con gente que estaba como yo, intentando aprender a escribir a través de redes sociales, en distintos talleres literarios online. Hay una página de Facebook que es muy interesante en ese sentido, que se llama El Edén de los Novelistas Brutos, donde se dan este tipo de talleres gratuitos online, de gente, a ver, no hay un responsable que sepa que sea la panacea, sino que todos estamos más o menos en lo mismo. Interactúan, digamos. Interactúan y nos ayudamos a solucionar nuestros propios problemas con la escritura. Y ahí, bueno, ahí como que dio un vuelco completo, ¿no? Porque hasta ahí yo venía con lo que yo sabía por mi propia cuenta. Y ahí me empecé a dar cuenta cuando las otras personas me empezaron a ayudar que yo no sabía nada, que tenía que aprender realmente a escribir. Y bueno, ahí empecé a tomar nota. Yo nunca había tenido problemas de ortografía, pero sí me di cuenta que con la puntuación estaba fallando, con cuestiones de coherencia, cuestiones gramaticales en general, cuestiones de redacción propia como repetición de palabras, adverbios que asustan al lector o otros que lo espantan. Bueno, uno fue mejorando de a poco. Cuando ya había cumplido 4 años o 5 años ya estudiando constantemente en esos talleres, practicando con cuentos y corrigiendo, bueno, ahí me di cuenta de que había llegado a un punto en que quizás lo que yo escribía había empezado a gustar en ese círculo muy chiquito, podría llegar a ser publicable. A partir de ahí busqué un corrector externo que no fuera ni mi familia, ni mis amigos, ni mis contactos más cercanos, sino alguien extra por Bien fuera, objetivo,
que me dijera: Juan, este camino está bueno, o Juan, este camino no sirve. Bueno, ahí contacté a una correctora de la Ciudad de La Plata, Analía Pinto. Ella corrigió 26 de los cuentos que yo había escrito, seleccionó 13, que fueron los que a ella más le gustaron, que fueron los que terminaron saliendo publicados. Esos 13 ayudé, yo trabajé sobre el trabajo de Analía, corrigiendo cosas que yo pensaba que había que mejorar. Volvimos a tener un contacto fluido con Analía y bueno, finalmente fue a un concurso, esa antología, un concurso que hizo otra editorial también de la Ciudad de Buenos Aires, una editorial especialista en el género que se llama La Otra Gemela, una editorial muy chiquita, donde participamos 53, 54 concursantes para, bueno, el premio era, el que salía primero se llevaba la publicación gratis de un libro. Y bueno, perdí la final, como suele pasar, siempre hay un ganador y el resto no. Pero bueno, la ganó un amigo, Sebastián Elesgaray de La Plata, que a su vez después él escribió la contratapa de Truculencia, así que dentro de todo perdí, pero como lo ganó un amigo estuvo bueno, estuvo muy bueno. Igual. Y bueno, la novela que escribió Sebastián, Los días de Nicolás se llama, es extraordinaria. Y bueno, ahí me di cuenta que ahí me había leído un jurado y parecía como que, digamos, no solamente el círculo cercano había visto que era algo potable de ser publicado, sino que gente distinta lo veía también potable. Bueno, a partir de ahí empecé a buscar editoriales y me encontré con Sello Fantasma, que fue quien me abrió la puerta para finalmente publicar. Son cuentos escritos entre el 2011 y el 2015, que se publicaron en el 2018, que hay todo un proceso enorme de corrección por detrás, corrección, para buscar el mejor producto posible, ¿no? Y que sea disfrutable por el lector, que le gusta el género o que por ahí, bueno, está interesado en leer alguna cosa nueva. ¿Y los otros 13 cuentos qué pasó? Los otros 13 cuentos ya están corregidos, son susceptibles de ser publicados, los he mandado a otros concursos, también sin éxito, y quizás vean la luz en un futuro no muy lejano. Veremos, no me apura nadie, todavía voy tranquilo con Truculencias, pero es probable que vean la luz. Alguno de ellos fue premiado en un concurso literario para profesionales de ciencias económicas en Salta, de los que no salieron publicados. Y bueno, algunos a mí me gusta más, otros un poco menos, pero yo creo que van a ser disfrutables alguna vez cuando vean la luz, ¿no? ¿Y con Truculencias cómo te ha ido? Bueno, con Truculencia la verdad que muy bien. Yo lo que buscaba con este primer libro es que la gente me conozca y me lea. Y la verdad que me ha conocido y me ha leído, así que yo ya me doy por satisfecho. Y a su vez, bueno, ha llegado a través de la editorial y de una distribuidora con la que la editorial trabaja a distintos lugares en la propia ciudad de Buenos Aires, lejanos a Rauch, ¿no? Donde uno por ahí tiene un círculo más cercano. Ha llegado a Salta, a Santa Fe, Tucumán. Bueno, ha tenido otra llegada que, si no hubiera sido por esas distribuidoras o el propio laburo editorial, hubiera sido muy difícil. En una de las charlas que mantuvimos cuando recién salió el libro, yo te preguntaba por una de mis inquietudes, ¿no? Te conozco bastante en la parte laboral, vos estás a cargo de un estudio contable muy grande y eso requiere mucha dedicación, mucho tiempo y a su vez mucha concentración, porque por ahí vos podés estar mucho tiempo en un lugar, pero podés dispersarte. En este caso, no. ¿Cómo compatibilizás el trabajo para poder escribir? Sí, la cuestión de escribir siempre tiene que ser, tenés que lograr un tiempo para vos para escribir. A mí se me dificulta mucho escribir de noche, hay muchos que escriben a la noche, yo no puedo porque realmente llego muy cansado a mi casa y no quiero prender la computadora, no quiero sentarme a escribir, quiero estar con mi familia, ¿no? Y dedicarle algo de tiempo a ellos. Sí escribo a la mañana antes de ir a trabajar. 6 y pico, 7 de la mañana, preparo unos mates y antes de ir a trabajar escribo lo que salga. Primero una historia en borrador y después el proceso lógico de corrección, ¿no? Hay que lograr ese espacio, aunque sea 15 minutos, 20, media hora. Si podés escribir 1 hora, 1 hora y media, 2, está genial. ¿Y no te levantás pensando en las cosas que tenés que hacer del trabajo? No. Lográs abstraerte, digamos. Sí. Aparte, donde yo empiezo a escribir, bueno, yo me metí en la historia, claro, y todo lo demás al lado murió. Claro. Hay ciertos meses en el año donde por una tarea estacional relacionada con la profesión, que es con la liquidación de un impuesto muy particular, se llama impuesto a las ganancias, donde yo voy muy temprano a trabajar. A las 6 de la mañana o 7 ya estoy en el estudio, porque es una tarea extra a la propia tarea de todos los días y yo necesito más tiempo de trabajo.
ahí lamentablemente yo no tengo el espacio disponible para escribir, pero bueno, a partir de agosto, septiembre hasta fines de marzo, mediados de abril, yo intento dedicarlo aunque sea un ratito. A veces no puedo, pero aunque sea un ratito por día, algo escribir, bueno, está bueno. ¿Y cómo imaginás en el futuro inmediato o más lejano la profesión, la escritura en tu vida? ¿Como algo con más protagonismo o va a seguir siendo como una actividad paralela a tu profesión? No, yo no lo imagino como con más protagonismo. Yo siempre fui toda la vida un enamorado de los números y un enamorado de las letras. Uh-huh. Siempre fueron las dos grandes pasiones desde chico. Yo la cuestión laboral la veo más relacionada siempre a los números. La cuestión de las letras la veo más como una cuestión relacionada con el ocio, con la libertad de mi cabeza para hacer otras cosas. No con algo de desarrollo profesional y con intención de uno tener una renta por eso, ¿no? Uh-huh. No, lo veo más desde el lado, digamos, de la libertad de crear, de hacer cosas extras a la vida de todos los días. No sé qué me irá a pasar cuando yo tenga una edad en condiciones de jubilarme, pero bueno, eso primero hay que llegar, ¿no? Claro. Veremos ahí después qué hacemos, pero por ahora ocupa el lugar del ocio, ¿no? ¿Y qué influencia han tenido tus padres tanto en la escritura como en tu profesión de contador? Bueno, en la escritura, siempre en casa era más lector papá que mamá, ¿no? Pero mamá era la que por ahí daba el puntapié inicial para comprar los libros. Y papá escribía décimas gauchescas o décimas por cosas que él veía en la ciudad, te escribía una décima, tenía una habilidad muy grande. Papá trabajaba mucho en el campo, él estaba todo el día trabajando en el campo, entonces vamos a contextualizar un poco a la gente. Vos sos hijo de Juan Miguel Basagastegui, trabajó muchísimos años en la consignataria de Hacienda en la Rivera Ugarte. Y tu madre es Alicia Minoli, Analía Minoli, perdón, que bueno, la tuve docente, profesora de música, muchos años. De inglés también. De inglés, así que... En el instituto secundario, en Inmaculada. Sí, nosotros la tuvimos en música, ¿no? En música. Sí. Me decías que tu papá Juan Miguel Basagastegui, él escribía décimas. En algunos ratitos que tenía, un sábado a la tarde. ¿Las décimas qué son? Explicarle a la gente. Décimas son poemas gauchescos en versos, en 10 versos, que tienen 8 sílabas cada verso. A veces las hacía de 8, a veces de 6, a veces de 10, bueno, lo que a él le salía, ¿no? Pero a mí me llamaba mucho la atención eso, cómo podía escribir en verso. Para mí es algo imposible lograrlo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, si uno darse cuenta, hay una especie de influencia desde el lado de escribir, viene yo creo que por ese lado también. Y bueno, el tema de la lectura, yo creo que digamos, de verlo a papá por ahí leyendo, pero no era una cosa que sucediera mucho en mi casa tampoco. ¿Has conservado esas décimas? Tengo algunas tengo, no muchas, pero sí tengo en una foto de un amigo de papá muy graciosa. Había sucedido un choque en la avenida San Martín y el amigo de mi papá, de Juan Miguel, estaba mirando el choque y él, bueno, lo cargaba con una décima, ¿no? Muy divertida. Tenía esa virtud también de escribir décimas divertidas. Sí. El otro día casualmente estuve con un tío mío que hablaba de su hermano, que era otro tío mío, muy amigo de tu padre, Masita De Vita. Sí, claro. De ahí de la confitería. Sí. Y justamente, casualmente hablaba sobre el humor de tu padre, ¿no? Sí, me buscan en las redes sociales, yo publiqué esa foto con la décima de papá hará 2 o 3 años. Así que ahí está ese recuerdo también. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu papá? Y yo fue en el 2001, así que tenía 27 para cumplir 28 años. O sea que tenés una referencia muy fuerte, digamos, de él. Digamos. Sí, claro, sí. Él siempre estuvo, más allá de que era una persona que trabajaba mucho tiempo en el campo, pero bueno, cuando los teníamos en las vacaciones los disfrutábamos mucho. Y él, sobre todo en sus últimos años, me acompañó mucho. Él siempre tenía mucha habilidad con los números, y yo creo que también viene de ahí la cuestión de que, bueno, yo me haya desarrollado en esta profesión.
Y bueno, también se da que por ahí los Basagastegui, alguna relación hemos tenido toda la familia desde tiempos inmemoriales. Hay muchos comerciantes en la familia. Bueno, hay mi tío que es colega también, Pedro Osvaldo, así que bueno, es una cuestión quizá que uno la trae en los genes y no lo sabe, ¿no? Pero tu padre no tenía ninguna profesión ni ningún él, estudio, era autodidacta, digamos. Él había terminado 6º grado, pero tenía mucha habilidad en el tema, ¿no? Ya a partir de los 12 o 13 años había empezado a trabajar en Arriba Ugarte y ahí trabajó toda su vida. Y bueno, desde el lado de mi mamá, toda la cuestión más artística quizás, ¿no? Ella, al ser profesora de música, bueno, la música siempre estuvo presente en mi familia. Nosotros somos 6 hermanos, los 6 tocamos la guitarra. Algunos se destaca un poco más en el piano, algunos toca el bombo, otro el violín, pero bueno. Los hermanos tocan todos esos instrumentos, pero sí, todos la guitarra, esa toda la guitarra, sí. Y algunos de los nietos de mi mamá, uno de mis hijos, otro de mis sobrinos también tienen habilidad en la música. Mi abuela, la mamá de mi mamá, Clotilde Belloc, la abuela Cota, tocaba el piano de oído. Yo no he visto a nadie que toque el piano sin estudio. Bueno, ella tocaba el piano sin haber estudiado nunca nada. Y lo hacía con una habilidad extraordinaria. Yo creo que viene de ahí también la genética por el lado de la música. Juan, ¿y los Basagastegui de dónde vienen? Los Basagastegui vienen de un pueblito que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port, que está sobre los Pirineos, del lado de Francia y hacia el lado del Océano Atlántico, no hacia el lado del mar Mediterráneo, sino hacia el lado del Océano Atlántico. El primero que vino a Argentina a fines del siglo XIX fue mi bisabuelo Lorenzo Basagastegui. Él tuvo 14 hijos, uno de ellos mi abuelo Miguel. 14 hijos. 14 hijos. En una época donde era bastante... Sí, era normal. ¿Él vino a Rauch directamente? Él vino a Rauch directamente. Él estuvo casado con Juana Mestoy. Tuvo ahí 5 hijos. Y ¿Quién? Mi bisabuelo. Mi bisabuelo. Tuvo 5, porque dijiste que tuvo 14. Claro, tuvo 5 hijos con la primera esposa y 9 hijos con la segunda esposa. Yo soy bisnieto de Dolores Ramos, que es su segunda esposa, ¿no? Donde ahí tuvo uno de los 9 hijos, era mi abuelo Miguel, hermano de Perico Basagastegui, por ahí de Ramón Basagastegui, bueno, gente por ahí más conocida. Hacer la salvedad que obviamente todos los Basagastegui en Rauch son familiares. Todos familiares, sí. Vienen de la rama del primer bisabuelo. Del bisabuelo Lorenzo, que vino a fines del siglo XIX, sí. ¿Y por qué vino Rauch? Bueno, ellos, digamos, escapaban del hambre que había en esa época allá. Vinieron 3 hermanos y, bueno, Lorenzo fue el que se afincó en Rauch. Había otro en Junín, si no recuerdo mal, y el otro no me acuerdo bien dónde se radicó, pero vinieron 3 desde allá, desde Francia. Lorenzo es la traducción, en realidad se llamaba Laurent. Claro, lo tradujeron como Lorenzo. ¿Y vos te dedicaste, lo estudiaste al tema? ¿Te gusta? O... Lo estuve estudiando un poco con ayuda de mi abuela Matilde, la esposa de mi abuelo Miguel, más conocida como La Piba. Y ella me ayudó mucho a fines de la década del 90, principios del 2000, de la década del 2000, pero tiene un trabajo muy bueno hecho Silvia Salsamendi, que somos primos segundos. Su mamá era prima hermana de mi papá. Beatriz Basagastegui. Claro. Y ella tuvo un estudio mayor que el mío. Tengo una prima que vive en el País Vasco, Jimena Basagastegui, que también ha hecho todo un trabajo sobre la genealogía hacia atrás. Llegó creo que hasta el 1600, una cosa así. Pero yo no tengo ese material, lo tiene... ¿A 1600 luego con el apellido Silvia Basagastegui? Sí, que el apellido era Bastei antes, Bastei. B larga A-S-S-T-E-I, Bastei. Después se transformó en Basagastegui, ¿no? O sea, hasta ahí llegaron... con un trabajo muy grande Jimena, Silvia también trabajó mucho en ese tema, Keka también Keka Basagastegui, que es prima hermana de mi papá, también tiene bastante información. Y bueno, yo interesado en base a lo que hicieron ella, bueno, averiguar algunas otras cosas más. ¿Y de esos 14 hermanos que tuvo tu bisabuelo, todos se radicaron aquí? No todos, la gran mayoría estaba en Chapaleofú, José Basagastegui. Y después, bueno, algunos primos de mi papá están en La Plata, otros están en Olavarría.
bueno, se fue desperdigando, pero la gran mayoría sí acá en Rauch. Sí, sí. 56 primos, no me pidas los nombres de todos, claro, porque es sí, imposible. sí, me imagino, imposible. Sí. Pero bueno, en el relato que hacías anteriormente hablabas de una familia con una impronta muy, muy fuerte acá en Rauch, ¿no? En distintos Sí, estamentos, ¿no? Sociales, institucionales. Sí, deportivo, como el tío Ramón, bueno, con su librería muy conocida. Claro, claro. ¿El Ramón era primo de tu padre? Tío de tu hermano padre. de mi abuelo. Hermano de tu abuelo, claro. Era uno de los pocos hijos solteros de mi bisabuelo, ¿no? Claro. Ramón. Y bueno, Isabel Basagastegui, que el marido era Eduardo Romano, que tenía la carpintería en la calle Mitre. Claro. Por ahí los tíos abuelos con los que yo más contacto tuve, ¿no? Uh-huh. Había mucha diferencia de edad entre los primeros hermanos y los últimos, ¿no? Uh-huh. Entonces algunos fallecieron. Yo a mi abuelo no lo conocí, tampoco falleció muy joven. Y bueno, había esa diferencia de edad, hacía que yo no conocí muchos tíos abuelos, ¿no? Claro, claro. ¿Y tu bisabuelo cuando se radica aquí, dónde lo hace? ¿En Rauch? ¿O lo hace en la zona rural? Lo hace en la zona rural, siempre para el lado de Chapalefú. Uh-huh. ¿Y tu abuelo, el padre de tu padre? Mi abuelo también tenía... producción agropecuaria. Claro, él trabajaba como empleado y después, bueno, en aquel momento el valor de la hectárea era otro, uh-huh. completamente distinto. No pensés en el valor de la hectárea de hoy, porque el valor de la hectárea era otro completamente distinto y bueno, con su trabajo pudo comprar un campo que está en Chapalefú, que hoy sigue siendo un campo, son 300 y pico de hectáreas, que es el campo de la familia, y siempre en Chapalefú. Y ahí en Chapalefú también estaba el hermano José, con José trabajaban Perico y Ramón, el almacén que había en Chapalefú, al lado de la estación. Entonces, bueno, siempre fue una zona, estaban los Sansos, estaban los Basagastegui, también claro. Una zona muy bien dominada por esos apellidos, ¿no? ¿Y tuviste la oportunidad de ir a conocer el lugar donde todavía no, donde provienen los Basagastegui? No he ido, es una asignatura pendiente. Ya en algún momento lo vamos a hacer. Sí. No tengo apuro. Cuando te dé tiempo la escritura. Sí, sabrá Dios cuándo, ¿no? Sí, yo tengo un hermano que vive en España, vive en Sabadell, que es una ciudad ahí cerquita de Barcelona. Sí. Tampoco está tan lejos, porque ahí las distancias son más cortas. Uh-huh. Pero bueno, se tiene que dar el momento, ¿no? De poder ir, veremos. En algún momento vamos a ir, pero no en el futuro cercano. Juan, ¿y tu historia, la propia, digamos, cómo es? ¿Dónde estudiaste aquí en Rauch? ¿Dónde te formaste? Sí, yo hice la escuela primaria en la escuela 15, uh-huh. La secundaria en el Instituto Inmaculada Concepción, y bueno, el jardín infante en el jardín 901. Y bueno, después estudié en la Universidad del Centro, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la sede de Tandil, uh-huh. para recibirme después de algunos años como contador público. Uh-huh. ¿Y te recibís inmediatamente, venís a trabajar a Rauch? ¿O? Yo me recibí en el año 97 y estuve muy poquitos meses, 3 o 4 meses trabajando en La Plata y ya me vine a trabajar a Rauch. ¿Por qué te fuiste a trabajar a La Plata? No, porque pensé que por ahí iba a tener un horizonte laboral mayor, pero me sentía incómodo en una ciudad que no fuera Rauch. Y bueno, volví a Rauch porque es donde a mí me gusta estar y donde me siento cómodo, está mi familia, está mis amigos. Y bueno, empecé a intentar desarrollar mi profesión en Rauch. Primero lo hice en relación de dependencia en algún lugar y después, bueno, ya empecé, a la par que estaba en relación de dependencia, busqué también la forma independiente de poder desarrollarme como contador, ¿no? La otra vez hablaba, no recordaba, estuviste trabajando en el hospital, en la parte contable. Sí, estuve trabajando cuando se jubiló Andrés Conte, el bebé Conte. Que el otro día casualmente hablamos con Silvia. Con Silvia. Y hizo el cuento, sí. Sí, él se jubiló en marzo del año 2000. Uh-huh. Así que yo empecé en abril del año 2000 y estuve hasta julio del año 2015. 2005, perdón. Hasta julio del año 2005. Uh-huh. Fueron 5 años trabajando así, como contador del hospital municipal. ¿Y qué experiencia te dejó la función pública? Y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque, bueno, estar trabajando en el hospital no era exclusivamente el trabajo de hacer una contabilidad, sino que también tenía que ver con el gerenciamiento administrativo del lugar, una época muy difícil,
tocó la crisis del año 2000, la crisis del 2001. Entonces, administrar un lugar tan importante, con muchos recursos humanos, que es la base de la prestación que se da, con insumos que hay que tener sí o sí, porque no te pueden faltar insumos para solucionar las dolencias de la gente. En una época donde no había dinero, la verdad que fue una gimnasia muy interesante. Sí, muy interesante. Acelerado, digamos. Y sí, de gerenciamiento en esa cosa. Igual había mucho apoyo de la municipalidad, pero bueno, teníamos que pelear a las obras sociales. Yo viajaba a La Plata, viajaba a Buenos Aires, a Mar del Plata, a Tandil, para lograr que las obras sociales nos pagaran y así poder avanzar más allá de lo que se mandaba de coparticipación. Uno tenía que estar atrás porque si no se complicaba. Así que fue una experiencia interesantísima, muy interesante. Y hablando de experiencia, bueno, más allá de que probablemente la tengas o no, alguna vinculación política, desde el punto de vista de la simpatía, digo, te tocó un cambio de gestión en el 2003. Correcto. ¿Y vos continuaste? Sí, yo continué. Estaba el doctor Mario Dumont como director y bueno, asumió el doctor Jorge Macaño y bueno, después en algunos interinatos con el doctor Javier Aguirre Bengoa estuve trabajando, no, ningún problema. ¿Ellos te ofrecieron continuar, digamos? No, lo que pasa es que el cargo es el cargo de contador en un organismo descentralizado, igual que el cargo de contador en una municipalidad, es un cargo que tiene estabilidad, independientemente del cambio de color político. El contador tiene la posibilidad de seguir, salvo que renuncie, claro. Pero él puede seguir, no hay... Es un cargo de ley orgánica municipal, tiene que estar autorizado por el Consejo Deliberante, también el nombramiento del colega que ocupe esos dos lugares. Así que no es que si hay un cambio de color político el contador se tiene que ir. No es un funcionario político, es un funcionario técnico. Claro. Un poco tiene que, independientemente del color, él debería seguir. Salvo que renuncie o, como en mi caso, vea otros horizontes laborales que por ahí son más adecuados a lo que uno piensa, ¿no? O lo que uno siente que tiene que brindar como a la profesión, que fue lo que me pasó a mí. Yo me veía o intentaba seguir hacia el lado de la profesión en forma independiente y no en relación de dependencia, y bueno, había llegado hasta un punto, ¿no? Pero sí, yo seguí independientemente del color político. ¿Y hasta qué año estuviste en el hospital? Hasta julio del año 2005. Yo tuve como director a Juan D'Avancén primero, después Mario Dumont y bueno, Jorge Macaño fue el último de los directores con los que yo trabajé, y los interinatos de Javier Aguirre Bengoa, ¿no? ¿Y ahí te abriste un estudio particular? Sí, ya en el año 2004 habíamos empezado con una sociedad con Maximiliano Suescun y bueno, a la par que teníamos nuestros trabajos por otro lado, en relación de dependencia a cada uno, y bueno, empecé a desarrollar mi actividad en forma independiente, asesorando a varios clientes a la vez. Yo lo había hecho, pero asesorando a un cliente a la vez, o a lo sumo dos. Trabajé un tiempo asesorando exclusivamente a la cooperativa agrícola, entonces eso también hacía que yo no me pudiera dedicar en forma general a varios clientes a la vez porque me demandaba mucho tiempo. Y bueno, después terminamos con Maximiliano recalando en el Estudio Palazzo y desarrollando un poco más a su vez nuestra profesión. Primero abrieron su propio estudio, digamos. Teníamos, sí. De ustedes dos, y después se fueron al... Nos vinculamos con el Estudio Palazzo una vez que teníamos algo de desarrollo como profesionales en nuestra propia sociedad, ¿no? Claro. Hasta el año 2015 que Suescun asume la intendencia y quedas un poco a cargo del claro, estudio. El gerenciamiento del estudio que lo llevaba adelante Maximiliano en compañía del doctor Heriberto Palazzo. Bueno, ahora el doctor Heriberto Palazzo lo hace en compañía de Juan Esteban, digamos. Claro. El gerenciamiento general, después trabajan colegas en distintas áreas y demás. Hablábamos antes de salir al aire de la profesión de contador, que es un poco lo que pasa con otras profesiones, el periodismo es uno de ellos, sobre la evolución o el cambio, ¿no? Que hace que, me imagino lo que era la profesión 10 años atrás de lo que es ahora, lo que ha evolucionado y lo que hay
ayornarse, ¿no? Sí, la tecnología, así como uno la usa para uno, también los organismos encargados de la recaudación a nivel nacional, provincial y municipal también la necesitan usar para ellos. Y sí, hay mucho más datos, más información que tienen los organismos públicos que antes no tenían, entonces el trabajo es más exhaustivo, digamos. Hay mucho dato que tiene que ver con distintas cuestiones de cada contribuyente que la AFIP conoce, que antes no conocía, que tienen que ver con sus consumos propios, con lo que gasta en el colegio privado, con lo que gasta de tarjeta de crédito, con lo que gasta en la luz, con lo que gasta en el gas. Y bueno, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta al momento de preparar cada declaración jurada, porque si no, bueno, el contribuyente puede sufrir algún pedido de información de la AFIP y a nadie le gusta sufrir claro. esos pedidos de información. Y bueno, sí, es completamente distinto, inclusive lo que era hace 4 o 5 años. La presión, digamos, desde los organismos en cuestión de la información a proveer es enorme. Juan, y volviendo a la fase artística, por llamarlo de alguna manera, en el medio de todo eso también estuviste muchos años en el coro, digamos, ¿de dónde aparece también eso de la música? Bueno, la música, un poco lo que yo te contaba hace un rato, yo creo que uno lo tiene en genética por dentro. Yo estudié guitarra con Angélica González, una de mis hermanas lo estudió con Mario Mantini, que lo mencionaste al principio, con el Flaco, y bueno, lo del coro se dio, yo empecé a cantar en el coro en el año 93 y estuve hasta el año 2004, 2005. Después participo, por ahí me invitan a cantar en la misa criolla, bueno, estudiamos un poco y canto con ellos también, especialmente en ese tema, pero no durante el año, porque ya te digo, los ensayos por ahí son a la noche y yo termino muy cansado claro. de trabajar y me cuesta un poco lograr el tiempo para ensayar, ¿no? Y más sobre todo cuando está esta tarea estacional que yo tengo que colgar todo por la cuestión laboral. No puedo no trabajar, digamos. Pero bueno, sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Pero bueno, se dio más o menos hasta el 2004 que yo también empecé a darle este vuelco más como profesional independiente a mi propia vida profesional, ¿no? Bueno, y volvamos ya sobre el final al libro, a tu oculencia y a tu faceta de escritor. ¿Cómo sigue el año, digamos, de aquí al final? ¿Qué actividades tenés? En este momento estoy trabajando con un corrector de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Laborde, escritor también, muy buen escritor, también de la temática de suspenso, no tanto terror, sino más la temática de suspenso, escribe muy bien. Y bueno, estamos trabajando con 22 cuentos, distintos a los 26 que habíamos trabajado con Analía Pinto, que ya son cuentos de otro estilo. Hay comedias, hay dramas y hay violencia. No hay nada de terror, nada sobrenatural. Y bueno, estamos trabajando con Pablo en lo que podría llegar a ser una antología que podría publicarse, vaya a saber uno cuándo, pero en otra vertiente distinta, como para no quedarme encasillado en un solo género, sino intentar contar historias de todo tipo. Hay historias deportivas, hay dramas con violencia, bueno, hay de todo un poco. Ese es uno de los puntales. Están los 13 cuentos que quedaron afuera de Truculencia. Bueno, tengo que ver bien qué hacer con ellos. Han participado en algunos concursos. Vamos a ver si sigo con los concursos. Por ahí ya le doy el vuelco a una publicación, si puedo encontrar editorial, ¿no? Y después, bueno, siempre escribiendo cuentos, que es lo que a mí me sale por ahí más fácil. Y a la par escribiendo una novela que por ahora llevo más o menos la tercera parte escrita. Una novela también de misterio, con tintes sobrenaturales y cuestiones violentas, que es lo que a mí me gusta escribir. Un referente en la cuestión de la violencia y sobre todo la parte social es Enrique Medina, un autor muy conocido, ya anda cerca de los 80 años, escribió Las tumbas, una novela muy buena, para mí es un referente. Y bueno, esa novela, gran parte de la trama transcurre en el Castillo de Gaña. Tengo que terminar de armarlo. No es un lugar en la novela donde yo me sienta del todo cómodo. A mí me gusta escribir un cuento que tenga 3-4 páginas, que tenga un buen impacto, que cierre, que lo noquee al lector con lo que está leyendo y termine rápido.
Escribir una novela de 150, 200, 300 páginas es otra cosa, hay que ir más calmo, más tranquilo, desarrollar personajes, locaciones, desarrollar la trama, ir hacia atrás en el tiempo, volver. Bueno, es un laburito. Y en tu faceta de escritor, el abanico es muy amplio. Recuerdo hace no muchos años cuando vino Quique Rabina y le acercaste un cuento que le habías hecho a él, ¿puede ser? Sí, un cuento que había escrito. Quique Rabina, un jugador histórico de Boca. Histórico de Boca, no era de los más habilidosos, no, pero, Quique, pero muy querido por la hinchada, y bueno, los que también teníamos más o menos la muy poca habilidad como él, bueno, me sentía representado y bueno, escribí un cuento que tenía que ver con un partido, un Boca River muy recordado, donde él fue un protagonista central, donde River había ganado todo y Boca estaba en plena formación, y bueno, si lo pueden buscar, es un 3-3 con un gol de Quique Rabina en el último minuto en la ciudad de Mar del Plata. Es una historia muy linda. Bueno, yo hice una historia basada en eso, interrelacionada con algo que le pasaba a un chico en Rauch, ¿no? Que jugaba la pelota parecido a Rabina. Bueno, quedó un cuento interesante. Ese no está en proceso de corrección. Ese por ahora está bajo 7 llaves, digamos. Después veremos si algún día. ¿Y la gente que te quiera leer o buscar, dónde lo puede hacer? Bueno, Turculencias está a la venta en la Biblioteca Guido Hispano, en la librería Fedor, está en la isla de servicios, también a la venta. Y bueno, yo tengo ejemplares, todavía algunos a la venta. Y eso en Rauch. Y después, bueno, está en otras localidades, también está a la venta, como en Tandil, en La Plata. ¿Y en las redes sociales estás en algún lado? En las redes sociales, Turculencias tiene una página en Facebook, y después a mí me buscan como Juan Esteban en Instagram, en Twitter, en Facebook. No hay problema. No hay mucha lectura porque, bueno, por cuestiones editoriales, todo lo que estaba disponible para leer en las redes sociales, o casi todo, ha desaparecido. Pero pueden encontrar algún cuento en alguna revista digital online. Gualicho es una revista que salió hace poquito, ahí hay un cuento inédito, que salió en abril, que se llama Los brazos abiertos en cruz. Bueno, es un drama sobrenatural también, ese lo pueden buscar, es un cuento que no está solamente ahí, y bueno, en alguna otra revista pueden encontrar alguna otra historia también. Hay que buscar, hay que bucear un poquito. Juan, este programa se llama Destino Rauch. Sobre el final siempre los consultamos a nuestros entrevistados sobre Rauch, sobre el significado y sobre, bueno, eso, qué le llama a cada uno de ellos el pueblo, ¿no? El lugar donde vivimos. Bueno, Rauch es mi ciudad, es donde nací, es donde estoy desarrollando toda mi vida, donde tengo mis afectos, mi familia, y donde voy a vivir para siempre. Uno lo piensa hoy así, y yo creo que va a ser así, independientemente de que por ahí nuestros hijos, por supuesto, tengan sus alas y vuelen hacia donde quieran volar. Yo creo que me quedo en Rauch. Bueno, ¿qué vas a hacer el 12 de diciembre? ¿Tenés un viajecito o no? El 12 de diciembre, y no sé si llego a JR, no sé si llego, veremos. Bueno, JR Juan Román Riquelme, digamos que es la despedida del 12 y te preguntaba a ver si vas a ir. Y es difícil. Difícil, sí. Juan, muchas gracias por acompañarnos, estuvimos casi una hora y la pasamos muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Adrián. A vos, Alejandro, a Elías, muchas gracias. Bueno, y a ustedes, invitarlos a leer Turculencias, se los recomiendo especialmente algunos de los cuentos que a mí me gustaron mucho, y renovarles la invitación para el jueves que viene en una nueva edición de Destino Rauch. Nos estamos viendo.